Está con nosotros. Buenas tardes, Leticia. Un placer tenerte en este Café con Autor, presentando Infancia bien tratada, Adolescencia bien encaminada. Bueno, muy agradecida de poder hablar de mi libro y de todo lo que está ahí escrito para las familias y que además responde a las inquietudes que las familias han compartido conmigo, por lo cual es un libro para todas las personas interesadas en mejorar las relaciones con sus hijos, estén en la infancia o en la adolescencia. Bueno, me gusta cómo lo has presentado de esta manera tan sintética, porque, bueno, pones el punto sobre la I y además vuelves a relacionar, como he hecho yo en la lectura, pero también como has hecho en el título, infancia y adolescencia, ¿no? A veces cuando está uno con los papis, incluso uno mismo puede decirlo en un momento determinado, o lo escucha, la idea de que, bueno, ahora estamos donde estamos, ya cuando llegue la adolescencia ya veremos, ¿verdad? Sin Sí. embargo, estás dibujando la adolescencia ya, bueno, con esa afirmación, la adolescencia empieza en la infancia, ¿no? Háblanos un poquito más de estas cuestiones, por favor. Sí, la adolescencia empieza cuando tienes un bebé en brazos, porque una adolescencia es un cerebro bien conectado, un cerebro con experiencias ricas, donde se ha podido sentir amado, querido, escuchado, comprendido. Hay veces que nos quejamos de que nuestros hijos se portan mal o tienen comportamientos molestos, disruptivos durante la infancia y nos preguntamos que quizás estamos haciendo algo mal para que tengan ese comportamiento. Y a mí me gusta decir que si tú has invertido los primeros años en crear un apego seguro, unos vínculos afectivos, lo que tienes es lo que tienes que tener. Un mal comportamiento que en realidad es un niño expresándose con los recursos naturales que tiene, con pocas competencias emocionales, con pocas habilidades sociales, con pocas, digamos, recursos emocionales para expresarse mejor, pero contigo va a aprender a hacerlo. Con lo cual, si tú has creado un apego seguro, lo que tienes es un niño que confía en ti y que sabe que vas a poder soportar todo el malestar que él tiene, que le vas a tener paciencia y que, por supuesto, que le vas a corregir, pero de una manera no violenta, una manera que le va a permitir a ese niño no solamente aprender, sino acercarse a ti cuando se siente mal, porque el comportamiento solo nos da información. Faltan habilidades, faltan competencias. ¿Quién mejor que mi madre o mi padre para corregirme? Por eso, si los hijos se portan mal con los padres, es un privilegio que podamos ser nosotros y no otras personas quienes podamos encauzar a nuestros hijos. Ya lo creo. Y además que es un deseo anhelado por todos los papis y las mamis, ¿verdad? Que cuando lleguen esos momentos de necesidad, de zozobra, de consejo o modelo, podamos nosotros estar ahí en esa primera línea para efectivamente, desde el amor que sentimos y el interés que tenemos, pues poder transmitir. Bueno, comienzas el libro de una manera muy interesante, que además, bueno, pues también va acorde a los tiempos, ¿verdad? Porque en tu capítulo 1, hablemos de cómo formarse para educar guiando, pues empiezas por el primer elemento, el más básico. Oye, ¿por qué es necesario conocer y comprender el cerebro para educar mejor? Es decir, vamos a lo básico. Primero vamos a ver cómo funciona la maquinaria y a partir de ahí ya toda la pedagogía que tú quieras, ¿verdad? Y has considerado importante que eso tiene que formar parte también de las familias, ¿no? Saber cómo funcionamos, ¿no? Sí, y tampoco tenemos que ser unos expertos del cerebro de nuestros hijos, pero por lo menos entender que cuando tengo un niño con una rabieta, no está llorando para llamar mi atención. Bueno, y si lo hace de la manera que sabe que puede. Es decir, no hay en él una intención de manipularme, hay una intención de confiar en mí. Es algo así como me siento tan mal que yo creo que tú que has estado conmigo en todo tipo, en todos momentos agradables y desagradables, creo que tú me vas a poder ayudar a sentirme un poco mejor. Con lo cual, cuando un niño tiene una rabieta, en realidad me está dando la oportunidad de ayudar a sentirse mejor, está confiando en mí y me está diciendo, ¿serás tú la persona adecuada e idónea para soportar algo que yo no puedo soportar? Vamos a ver, vamos a ponernos a prueba, a ver si puedo confiar en ti. Es decir, una rabieta me está dando la oportunidad de darle a mi hijo mi mejor respuesta. No es un momento para que yo le pida a él un mejor comportamiento, es un buen momento para que yo le demuestre a él que también puedo aprender a regular mi frustración, mi malestar, y ir poco a poco mejorando mi comportamiento también, porque yo también me comporto de una u otra manera delante de mi hijo, ¿no? Efectivamente, a fin de cuentas, ¿verdad? Ese comportamiento no deja de ser también el reflejo de tu propia regulación, de tu propia gestión. Y bueno, eso es lo que pretendemos con él. Ya lo señalaba en la contraportada cuando hacía la lectura en la introducción, e igualmente aparece en diversos momentos el término,
pero nos gustaría entender un poquito más desde tu conocimiento a qué nos referimos cuando hablamos de parentalidad positiva. Claro, es un término quizás muy nuevo, ¿no? Pero es un término técnico que sí que nos interesa conocer, por lo menos, porque estamos más acostumbrados a conceptos como crianza positiva, crianza respetuosa, educación emocional, disciplina positiva, educar bueno, sin violentar. Quizás parentalidad positiva es el estilo educativo con más respaldo científico que conocemos porque bebe de muchas fuentes, fuentes que se acercan a la ciencia a preguntarle si un comportamiento se puede corregir de una u otra manera. Nos acercamos a la neurociencia, nos acercamos a la psicología positiva, nos acercamos a la inteligencia emocional, nos acercamos a la educación emocional y le preguntamos qué es lo que necesita un niño o un adolescente según cómo es su temperamento, según el momento de desarrollo en el que se encuentra, según sus circunstancias, qué es lo que le hace bien para madurar. Nosotros no educamos para que los niños sean felices, educamos para que los niños maduren a nivel cerebral, para que tengan un cerebro bien conectado, porque nacemos con muchísimas neuronas, pero muy poco conectadas, y tenemos la necesidad de conectarlas a través de las experiencias. Por eso los adultos tenemos menos neuronas, pero más conectadas, porque hemos aprendido ya muchas cosas. Y el niño tiene una, digamos, una genética y trae una tendencia a comportarse de una u otra manera. Y en el medio se va a encontrar muchas respuestas que le van a ayudar a madurar. Esa madurez le va a permitir a ese niño, a ese adolescente, desarrollar su bienestar emocional, con lo cual la probabilidad de que pueda experimentar más emociones positivas es mayor cuando educamos desde la parentalidad positiva. Y a mí me gusta decir que educar emocionalmente competente a un hijo no es no gritarle, es que si le has gritado, seas consciente de que ese grito no es algo que tu hijo merezca porque se ha portado mal, sino es algo que tú no has podido regular mejor. Con lo cual, ese grito que ya no has podido evitar y de alguna manera ya es parte de ese momento, merece una reparación por tu parte o merece por lo menos un reconocimiento de, hijo, siento cómo te he hecho sentir, el grito en realidad tiene que ver con mi malestar y no tiene que ver con tu necesidad de aprender algo, ¿no? Porque nadie aprende algo bueno sintiéndose mal y menos con sus figuras de referencia. Lo mejor que le podemos regalar a un hijo es ser felices o por lo menos saber generarnos bienestar emocional. Uno no es feliz siempre, todo el tiempo, pero uno puede aprender según las decisiones que toma a estar en mejores condiciones para disfrutar la vida o estar conectado con emociones placenteras. Eso es un regalo para nuestros hijos. Estar bien con nosotros, estar bien en pareja, estar bien con otras personas y que lo vean en nosotros. Qué interesante, Leticia. Y además entiendo que dentro de esa parentalidad positiva, dentro de ese modelo que has descrito, hay cuestiones que son necesarias normalizar y que muchas veces desde la propia cultura pues quizás han formado parte de estereotipos, ¿no? Como por ejemplo el hecho de negar en los niños el hecho de que lloren. No, no se llora por estas cosas. O tal. Y en ese sentido pues tú ayudas también a normalizar y te entras de hecho precisamente en ese tipo de cuestiones, ¿no? Uno de los apartados de este capítulo 1 pues lo dice tal cual, llorar es bueno, llorando se sana la gente y ayuda a quererse, ¿no? Sí. Y los niños no solamente o sea, tienen que aprender que llorar es bueno, sino que tienen que vernos llorar. Y cuando nos vean llorar, la mejor respuesta que les podemos dar es, efectivamente, estoy llorando porque confirmo lo que tú estás viendo. A lo mejor no quiero contar los detalles de mi malestar y ahí tengo que ser muy honesta y decirles, sí, estoy llorando, voy a ver si se me pasa. Y no tengo a lo mejor por qué contar nada más porque no me apetece, pero lo que no voy a hacer es mentir a mi hijo o decirle que no me pasa nada o decirle pues que ya se me pasará. Sí, se me pasará, pero te confirmo lo que estás viendo, efectivamente, a lo mejor no te cuento los detalles, pero te permito que me veas llorar o por lo menos vivir este momento compartido, porque los niños necesitan ver también cómo nosotros ponemos en marcha muchos recursos para equilibrarnos en algunos momentos, superar algunas dificultades o simplemente cómo nos ven hablar de ello, ¿no? Entonces, somos un reflejo. Entonces, si yo vivo mis emociones con mayor confianza, para los niños va a ser mucho más fácil también hablar de sus emociones. Ujú. A fin de cuentas estamos ahí modelando en todo momento, seamos conscientes de ello o no. Pones también el punto sobre la I en algo que
que es esencial en la educación, en las familias, que tanto nos cuesta y muchas veces, o a unos nos cuesta más que a otros, ¿no? Y es el reconocer dónde están los límites entre establecer límites y caer en el castigo, ¿no? Y bueno, sería interesante escucharte ahí. Sí, ese es el tema estrella, es el tema que siempre, bueno, se habla en los grupos de padres y de madres, porque uno dice: "Bueno, yo no lo voy a castigar a mi hijo, pero le voy a poner consecuencias". Bueno, pues a lo mejor has cambiado la palabra, pero el fondo es igual, ¿no? Los niños necesitan límites, porque no tienen desarrollada la voluntad, y la voluntad está muy relacionada con la autoestima. Al fin y al cabo, la autoestima es saber lo que necesito y diferenciarlo de lo que me gusta y lo que deseo. Cuando un niño sabe diferenciar, necesito comer verdura, pero deseo comer chocolate, si lo pongo en sus manos, probablemente elegirá lo que le genera placer. Pero si tengo que tomar yo una decisión, bueno, pues limitaré el consumo de azúcar, pero intentaré que vaya cogiendo el hábito de comer verdura, porque la verdura la necesita y el azúcar, pues simplemente lo tenemos que limitar. Entonces, cuando un niño aprende a diferenciar lo que deseo de lo que necesito, en la medida que va madurando, puede mover la voluntad, hacer lo que es, llamamos un uso responsable de su libertad, puede mover la voluntad para elegir lo que necesito, aunque no sea lo que me apetece. Elijo lo que me conviene y renuncio o limito el consumo de lo que deseo. Cuando el niño puede elegir lo que es bueno para él, podemos decir que cuenta con una buena autoestima. Por eso educamos para que los niños tengan buena autoestima pudiendo elegir lo que es bueno para ellos. Pero para eso necesitamos tener la voluntad desarrollada. Los castigos lo que hacen es que los niños nos teman de tal manera que no se acerquen a nosotros para aprender, que no nos cuenten muchas de las cosas que les sucede, que no aprendan de nosotros ni con nosotros, y los límites lo que hacen es favorecer esa voluntad que está tan relacionada con la autoestima. Qué interesante. Hombre, he de reconocer que suena más fácil escucharlo que luego ponerlo en marcha. Bueno, lo sé, lo sé. Lo sé porque también eso me lo preguntan los padres. No, si es que lo explicas muy bonito, si es que tiene mucho sentido, tiene mucha lógica, pero es que en el momento cuando mi hijo me saca de quicio, ese es el problema, que mi hijo no me saca de quicio, yo salgo de mi quicio. Es decir, mis hijos, los demás, no tienen el poder de sacarme de, sino que yo soy la que en un momento dado he perdido el control de. Y cuando yo me hago responsable de ello y cuando yo tengo un locus de control interno y sé que yo tengo, digamos, puedo tomar muchas decisiones y puedo decidir también cómo sentirme en muchos momentos, me hago responsable, me hago cargo de. Por eso no doy el poder a otros sobre cómo yo me siento, tampoco a mis hijos, porque eso al final es una herencia que ellos no pueden asumir. Un hijo no se puede responsabilizar de cómo me siento yo. A veces les hacemos culpables, ¿no? Es que si te hubieras portado bien, no te hubieras gritado, estarás contento, ¿no? Con lo que acabas de hacer. Mira qué enfadada estoy y es por tu culpa. Bueno, 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 esto no puede ser porque, o sea, mis hijos no pueden tener tanto poder sobre mí. Sin duda. Además, empieza efectivamente todo en la propia capacidad y competencia de gestión que tiene uno. Hablando de no ejercer el castigo y si esa parentalidad positiva y ese establecer límites sano, pues me voy al capítulo 4. Hablemos de cómo ejercer los buenos tratos. Y ahí hay una cita que pone maravillosa, ¿no? Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista. Michael Levine. Y concretamente, pues da 10 claves precisamente que tienen que ver con el cómo ejercer los buenos tratos, ¿no? Y empieza, pues lanzo yo la primera, si quieres compartir algunas más con nosotros, como por ejemplo el hecho de preguntar, ¿no? Los padres que siempre tenemos la razón, los padres que siempre sabemos lo que hay que hacer y decir, es verdad que educamos mucho más desde la afirmación, la directriz y la orden, y no tanto desde el preguntar y entender, que es tan esencial, ¿no? Pues tú arrancas precisamente desde el preguntar como una práctica precisamente de esta parentalidad positiva de la que nos estás hablando. Sí, hay matices, porque cuando un adolescente viene a casa, después de estar toda la mañana escuchando cosas y haciendo esfuerzos por no perder la concentración, llega a casa y muchas veces lo que menos le apetece es hablar. Pero yo que tengo interés en saber qué tal ha ido a mi hijo la mañana, pues lo que más quiero es preguntar. Y es verdad que cuando preguntamos tenemos que ser muy respetuosas porque hay que saber en qué momento realmente nuestros hijos quieren conectar con nosotras, ¿no? Entonces hay veces que puedo simplemente preguntar qué tal ha ido, un saludo,
o expresarle el deseo que yo tengo de saber qué tal se encuentra. Entonces ahí preguntaré diferente, ¿no? Le diré, hijo, sé que hoy tenías un examen y tengo mucha curiosidad por saber qué tal te ha ido. Cuando te apetezca, me encantaría que me contaras cómo estás. Esa es otra forma de preguntar. Y otra que también podemos hacer, que es como muy sutil y muy respetuosa, es estoy observando que no has venido a casa con muy buena cara, o me está pareciendo, es hacer como un poco de investigadora, ¿no? Me está pareciendo que has venido un poco molesto y quisiera saber qué ha podido suceder porque quiero saber cómo te puedo ayudar. ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Me ayudas a poder ayudarte? Entonces, quiero decir, las preguntas al final se pueden hacer de muchas maneras. No es dejar, yo pregunto y tú respondes, sino que también tiene que invitar, ¿no?, al diálogo y tienen que invitar, pues, al encuentro. Sin duda alguna, porque te estaba escuchando ahora y en más de una ocasión sentí, hace ya años de eso, pues sentí un poquito la relación, sobre todo con mi madre, un poco en el interrogatorio, ¿no? Y creo que lo he escuchado luego en muchas casas, eso de, bueno, ya está bien, me estás interrogando. Y digo, mira, al final parece que pasamos todos un poco por ese proceso, ¿no? De en el interés y la curiosidad sana y con buena intención, en la mayoría de las veces de nuestros padres, ¿verdad? Padres y madres, pues sentir a veces que su manera de expresar esa curiosidad nos atosiga o bueno, resulta, no sé, cuestionadora cuando menos, ¿no? Me ha gustado mucho como la has comentado. Entonces, de alguna manera, eso de la parentalidad positiva no es una cuestión de personalidad o de ser más menos consciente, es cuestión sobre todo y ante todo de actitud y de elegir una actitud y una postura, es decir, quiero, como tú nos muestras en tu libro, ¿no? Elegir practicar los buenos tratos durante la infancia, ¿no? Es decir, una postura consciente, estratégica y con una intención clara. Es decir, aquí es donde me voy a posicionar yo. Sí, y es que además los buenos tratos se tienen que adaptar al temperamento del niño, al mío, a las circunstancias de cada familia. En un niño, un buen trato puede ser que yo realmente le hable con mucha firmeza, sea muy contundente, sea muy clara, además muy consistente en el tiempo. Y quizás hay otro niño que con un temperamento mucho más tranquilo, solo necesita que yo le dé una indicación puntual y él, por su forma de ser, se adapta con facilidad. Y entonces en un niño tendré que ser no, o sea, insistente en el sentido de que la propia resistencia natural que tiene el niño por su temperamento me lleva a ser insistente, pero yo no me puedo cansar, aburrir de repetir las cosas 50.000 veces. ¿Por qué? Porque hay niños que necesitan que yo repita las cosas. Lo que pasa es que no van a ser 50.000, igual van a ser 5, pero esas 5 le voy a hacer muy consciente, le voy a pedir atención, me voy a dirigir por su nombre. Entonces, a ver, va a haber un niño que con una vez va a ser suficiente, con otro voy a tener que ser 5. Pero tanto con uno como con otro tengo que mantener, digamos, la misma actitud. ¿Por qué? Porque le estoy dando a cada uno lo que necesita. Lo que pasa que es verdad que uno a lo mejor me va a suponer un poquito más de entrega o de... Más que paciencia, yo digo que hay que educar con ciencia. Entonces, cuando tú educas con ciencia, no necesitas tanta paciencia. Pero es verdad que tienes que saber que a lo mejor con uno tienes que invertir más tiempo, más entrega, y eso también es un acto de amor. Darle a cada uno lo que necesita, porque no somos iguales y lo justo no es dar lo mismo, sino dar lo que cada uno necesita entendiendo que va a ser diferente. Entiendo escuchándote también y conectando con mi propia experiencia como padre y también como hijo, Leticia, que este es el espacio donde queremos, entendemos que está bien relacionarse, es mucho más sano relacionarse y construir crianza. Pero, por ejemplo, ahora que hablabas de conciencia, ¿cuántas veces no estamos tan metidos en nuestras cuestiones que realmente patinamos, ¿no? Y quiero decir que aun asumiendo conscientemente, aun teniendo una intención en ese sentido de ejercer la parentalidad positiva, pues muchas veces terminamos en la cuneta y patinamos como padres y bueno, eso también forma parte del propio aprendizaje. Quiero decir que ahí también tenemos que ser amables con nosotros y flexibles, ¿no? Totalmente. Además, los buenos tratos se ejercen hacia todas las direcciones. Y la primera persona con la que tengo que ejercer buen trato es conmigo misma. Yo me suelo poner a veces de ejemplo, pero yo me tengo muchísima paciencia, porque yo muchas veces me equivoco, meto la pata y además yo me perjudico cuando meto la pata, porque entonces tengo que o bien invertir tiempo en resolver algo que a lo mejor no hubiera tenido que invertir si lo hubiera hecho de otra manera. Entonces, yo en muchas ocasiones me tengo que dar caricias y decir, voy a ser comprensiva y compasiva contigo, bonita, porque es que menudo la que me has liado.
Y entonces ese amor hacia una misma, ese buen trato, es realmente ejercer tu propia inteligencia emocional, pero con la primera persona a quien tienes que cuidar y con la que te tienes que llevar de maravilla, porque tú eres tu compañera. Entonces, lo que digo, si quieres realmente que tus hijos puedan ser felices, sé tú feliz o por lo menos trabaja en ello, porque al final la felicidad ya sabemos que no es una llegada, es un camino, ¿no? No es un lugar al que de repente llegamos y ya hemos alcanzado la cima. No, es un recorrido. Entonces, entendiendo que todas las emociones son legítimas y todas ellas son parte de esa felicidad, ¿no? Entonces es qué tan satisfecha estás con la vida, ¿no? Y desde luego tener una buena relación contigo misma, pues sí, debería de ser una asignatura que tendríamos que tener superada. Muy bien, Leticia, es interesantísimo ver todo eso que estás compartiendo con nosotros. Ahí he compartido antes de Daniel Olmo que te daba la enhorabuena por tu nuevo libro, y también aquí ahora Sire Descane, que nos siguen aquí en los Cafés con Autor y participan. Y bueno, muy esclarecedora para padres y madres que andan del revés en esta difícil tarea de educar a niños y adolescentes, ¿no? Y precisamente estaba llegando a este capítulo, ¿no? Hablemos de cómo prepararnos para la adolescencia, eh, porque requiere preparación, ¿no? Bueno, requiere una mirada y si esa mirada la necesitas preparar, pues digamos que sí, pero en realidad también es saber qué quieres creer, ¿no? Hay personas que temen la adolescencia, pero porque quizás no han invertido lo suficiente durante la infancia de sus hijos, ¿no? Entonces llega la adolescencia y se creen todos esos mitos que dicen, cuidado, que los adolescentes son porque los adolescentes se comportan, porque ahora están todos, son unos egoístas. Y bueno, podemos decir que el cerebro adolescente sí que sufre unos cambios y que hace que la mayoría de adolescentes sean más impulsivos, más reactivos, no piensen en las consecuencias, busquen el estímulo, el riesgo, tengan la dopamina a tope. Bueno, podemos decir que sí, que ese cerebro les lleva por esos caminos, pero también tenemos muchos adolescentes muy comprometidos con causas sociales, con ganas también de vivir, de descubrir la vida y que tienen ganas también de seguir conectados con sus padres, aunque no sea como cuando eran niños. La cuestión es que el adolescente nos sigue necesitando, pero de otra manera. Y lo bueno es descubrir desde esa mirada hacia, pues esa mirada respetuosa, de qué manera quiere mi hijo que yo me acerque a él, quiere que yo me relacione con él. Y como cada madre y cada hijo, cada padre y cada hijo es único, cada relación también lo es. Entonces, yo, siendo como soy, mi hijo, cada uno de ellos, como cada uno es, ¿cómo tengo que construir una relación con él? ¿Quién me lo puede decir mejor que mi propio hijo? Entonces hay que observar más, hay que preguntar más y hay que disculparse muchas veces porque metemos la pata cada día. Y entonces quizás lo normal en una familia tiene que ser, oye, perdona que he pensado mal de ti, oye, lo siento, me he precipitado, oye, mira, te he juzgado antes de tiempo, oye, mira, he pensado mal de ti. O sea, también eso es una forma de decir, oye, ¿me quieres perdonar que estoy llena de prejuicios? Y pienso que no quieres estudiar y pienso que me has mentido y pienso que haces lo que te da la gana y que aunque una parte sea cierta, que es propia de la etapa, y con ella contamos, pero hay otra que la pongo yo, que tiene que ver conmigo, mis miedos, mis creencias, mis heridas, bueno, lo que los demás también influyen, ¿no? La información que dejo que entre en mi mente, ¿no? Que hace que yo construya una idea de un adolescente que a lo mejor se aleja mucho de la realidad. Da gusto escucharte y resulta muy aclarador muchos de los aspectos que tiene. Me ha gustado esa idea de entender que cada persona es de una manera, la relación que construimos tiene sus particularidades y debemos de entender, o sea, hacer por entender, preguntar para no caer quizás en el estereotipo, ¿no? De que los adolescentes son de una manera o de otra. Pero es verdad, por ejemplo, piensa ahora, bueno, pues esos espacios a veces de silencio, de distancia, de encierro que tienen en su cuarto, que parece que es como, Mm. ostras, ¿qué pasa? ¿O qué está pasando? ¿O qué ha pasado? ¿No? Que uno puede a veces asustarse, ¿no? ¿Cómo sabríamos de alguna manera como padres identificar, digamos, lo que puede estar dentro de lo normal y natural incluso, o lo que quizás ya necesita una mirada diferente? No digo de acudir a un especialista corriendo de la mano con el niño o la niña, pero sí una mirada más atenta.
¿Dónde estaría un poquito Mm. ese límite? ¿Qué señales nos dirían, cuidado aquí, ojo? No lo sé. Sí, bueno, yo en clave de humor diría que a muchas madres, padres les tendría que decir, cómprate una vida. Cómprate una vida, porque ahora mismo tu vida es un nido vacío. Es decir, hasta ahora tu vida tenía muchísimo sentido. Tú estabas muy implicada y tenías como una agenda muy, muy repleta y tus hijos dependían de ti y ahora no dependen tanto y claro, pues al final llevas unos años dedicada un poco a su crianza y ahora son seres independientes, autosuficientes que tampoco te necesitan tanto, aunque sí te necesiten, pero no te buscan tanto, ¿no? Entonces, cuando tú no tienes claro que tus hijos no pertenecen a tu corazón, pero no te pertenecen, no son tuyos. Ellos tienen que volar y para eso tú les has tenido que enseñar a volar, les has tenido que dar unas alas, ¿no? Entonces hay muchos padres, madres que quieren seguir viviendo su vida junto a sus hijos y quieren retenerlos en su casa por muchos motivos, por miedo, por soledad, porque no tienen una vida independiente a la crianza de sus hijos y entonces pues hay ahí como unos vacíos, ¿no? Entonces, bueno, pues en clave de humor te diría, cómprate una vida y deja que tu hijo viva la suya. Recogemos la sugerencia, Leticia. Y no sé si en ese sentido también los tiempos que corren, como nos señala pues Karen Cedrés, ¿no? Muchas gracias. Muy difícil ser padres hoy en día con los tiempos que corren. ¿Realmente estos tiempos son más difíciles que los anteriores? ¿Tienen su propia particularidad y siempre es un momento difícil en sí la adolescencia? ¿O es que estamos viviendo en un momento donde tenemos que tener, pues no sé si más cuidado, más atención o diferente? Cuéntanos desde, pues también tu visión de Sí. estos asuntos. Bueno, supongo que en esta era tenemos retos nuevos que tenemos que asumir, como es la tecnología, que al final no es que sea mala, sino que hay que darle buen uso. Para dar un buen uso hay que también saber dar buen uso a tu propia libertad y elegir lo que te conviene. Por eso, más que poner el foco en todos esos retos nuevos, es preguntarnos qué autoestima estamos favoreciendo que nuestros hijos desarrollen, ¿no? Y lo primero, pues hay que preguntarse yo como madre, como padre, qué autoestima tengo, ¿no? A mí me encantaría que las madres, aunque estén cansadas, los padres, aunque estén cansados, ¿vale? Consigan descansar, pero que no se agoten hasta el punto de no tener energía para acompañar a sus hijos en muchos momentos, porque los niños, los adolescentes aprenden en el conflicto. El conflicto es súper necesario. Ahí es donde aprendemos lo que tengo y lo que me falta, lo que he podido poner en marcha y lo que veo que no tengo con respecto a competencias emocionales o habilidades sociales. Entonces, el conflicto desgasta muchísimo, pero no me puede agotar porque es que lo necesito realmente para o bien madurar como persona o bien mejorar mis competencias emocionales para favorecer las relaciones. Con lo cual, padres y madres que no tienen un propósito de vida, que no tienen un ikigai, ¿no? Que solemos decir, ¿no? Una vida que merece la pena ser vivida, un proyecto personal, un proyecto de pareja compartido. Padres y madres que no tienen ilusiones más allá de la crianza o que sus hijos se han convertido en el centro de su vida, difícilmente van a poder realmente favorecer que sus hijos desarrollen esas alas y tengan una autoestima con la que puedan tomar decisiones. Entonces, criar se puede convertir en un reto muy difícil, pero porque en realidad lo quiero hacer perfecto, muy bien. Bueno, hay que hacerlo, como decía Winnicott, suficientemente bien, conformarse con muchas de las cosas buenas que hacemos y lo que queremos mejorar, pues marcárnoslo como objetivo de vida. Sí. Bueno, hoy estamos con Leticia Garcés, con su libro Inteligencia bien tratada, adolescencia bien encaminada. Nos estamos acercando ya un poquito al final de este Café con Autor número 95 y no me gustaría que nos fuéramos sin antes comentar también acerca de estos nuevos modelos de familia, familias monoparentales, familias donde ha habido separaciones y se comparten distintos estilos, distintos escenarios. ¿Cómo mantenemos también y estimulamos esa parentalidad positiva cuando se dan a lo mejor estas circunstancias más particulares, ¿no? Pues, en fin, no sé, en Sí. la casuística que tú encuentras, ¿qué es lo que encuentras y cómo abordarlo, ¿no? Sí, familias ideales no existen, pero reales sí, y son muy diferentes. Lo interesante es que tú, entendiendo cómo es tu modelo de familia, te centres en cómo yo como madre o yo como padre quiero relacionarme con mis hijos, con cada uno de mis hijos. Y después, si tengo una pareja, tanto si vivo con ella como si me he separado de ella, sabiendo que tenemos que ser equipo, que tenemos que ser un equipo educativo,
intentar coordinarme lo mejor posible con esa persona, pero lo ideal o lo esperanzador es que ni tenemos que ir en una misma línea, ni tenemos que educar igual. Podemos perfectamente cada uno educar de la mejor manera que sabe lo que es realmente, lo que tiene sentido para uno, porque si yo soy educado de una manera, va a tener sentido que yo siga educando en esa línea, pero que cada uno haga esfuerzos por aproximarse a la parentalidad positiva. Entonces, si uno tiende a ser más autoritario, su trabajo tendrá que ser, sin dejar de ser autoritario, porque aunque tú quieras no vas a poder, porque tu cerebro ya está configurado, pero que sí que voluntariamente hagas esfuerzos por acercarte al punto medio. Y si, por otro lado, tenemos un estilo más permisivo o sobreprotector, que no vas a poder dejar de serlo porque tu cerebro ya está configurado por tus experiencias de vida, pero sí que hagas esfuerzos por acercarte al punto medio. Y va a llegar un momento que va a haber o menos conflictos o se van a resolver mejor porque ambas partes van a estar haciendo esfuerzos por aproximarse al punto medio. Eso les va a permitir entenderse mejor, coordinarse mejor, empatizar mejor el uno con el otro, juzgarse menos y sobre todo no cambiar a la pareja. Hay parejas que creyendo que lo están haciendo muy bien, porque para eso se forman y aprenden, no quieren cambiar a la otra parte. A otra parte no se le puede cambiar. A otra parte hay que, en todo caso, compartir con ella lo que estoy aprendiendo, lo que estoy entendiendo, lo comparto contigo. Y si tú quieres tomar algo de lo que yo estoy aprendiendo, libre y voluntariamente, pues qué bueno, porque avanzaremos. Pero no puedo cambiar a la pareja. Entonces solo puedo hacerme cargo de mis propios, digamos, procesos de mejora, pero por favor, cambiar a la pareja, no. No puedo cambiar, solamente aportar a la relación algo que nos mejore como pareja. Sí. Ahí quedó. Leticia, estamos en el último minuto de Café con Autor, presentando tu libro Infancia bien tratada, adolescencia bien encaminada, de nuestra editorial de referencia, de Sclede Brouwer. Si eres tan amable y nos trasladas una invitación a la lectura de tu libro, pues ahí quedará y me parece un cierre magnífico para ese Café con Autor. Creo que es un libro que se lee fácil, creo que te invita todo el tiempo a replantearte cuestiones, a hacer autocrítica. Es un libro para subrayar, es un libro para además subrayar en colores distintos. Si lo lee una pareja, pues que uno lo subraye en verde y el otro en amarillo y así también podemos compartir qué es lo que a mí me llama la atención y luego pues poder tener conversaciones. Es un libro que da muchas sugerencias y es un libro hablado, porque soy yo hablando. Al fin y al cabo, yo no me puedo considerar escritora, soy comunicadora y me dedico a la orientación y cuento muchas cosas que tengo que contar a muchos padres en muchos talleres y formaciones, con lo cual es un libro que es completamente, digamos, didáctico y además tiene un muy buen ritmo. Y los padres que me están leyendo me suelen decir, eres tú hablando. Qué bien, qué buena despedida, qué buena presentación a la par del libro y confirmo mucho de lo que has dicho porque esa es la sensación que he tenido yo. Leticia, muchísimas gracias por acompañarnos en este Café con Autor número 95. También a quien nos ha estado siguiendo o quien nos vea luego, pues bueno, dar las gracias a Daniel Olmos, Desiree Descane, Karen C3 por sus comentarios. Y aquí también a Cristian Alejandro, que no había salido, nos preguntaba, ¿quedará en vivo guardado? Por supuesto, en el perfil de Facebook de Sclede Brouwer o de un servidor, lo podrás encontrar perfectamente. Nosotros y nuestros seguidores nos encontraremos de nuevo próximamente en una nueva presentación. Y a ti, Leticia, pues todos los éxitos y bondades para con tu trabajo que también has reflejado aquí. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un abrazo. Gracias, hasta otra.